Bionis y Meconis, dos antiguos dioses que se enfrentaron en una eterna batalla hasta que se derrotaron mutuamente. Miles de años después, los cuerpos inertes de estas dos deidades albergan sus propias civilizaciones, y el antiguo enfrentamiento continúa entre ellas. El único recuerdo vivo de aquellos dioses es la legendaria espada Monado, que se dice fue utilizada por Bionis, y es la única arma capaz de herir a la amenaza robótica de los Mechon. Esta es la presentación inicial de Xenoblade Chronicles, de los creadores de Baten Kaitos Monolith Soft, y a cargo de Tetsuya Takahashi, director de Xenogears y Xenosaga, de los cuales Xenoblade hereda su espíritu. El título nos cuenta cómo hace un año un grupo de Umas, liderado por Dunban, el único conocido capaz de empuñar a Monado, libró una gran batalla contra los Mechon para salvar a Bionis. En la actualidad, Dunban paga las consecuencias de controlar a Monado, mientras que Shulk, un joven científico interesado en estudiar la espada, se descubre como su nuevo portador ante un inesperado ataque a su ciudad, Colonia 9. La venganza y descubrir las nuevas intenciones de los seres de Meconis será el punto de partida del viaje de Shulk, en el que nos espera un apasionante argumento, lleno de sorpresas, revelaciones inesperadas y grandiosos momentos. El elenco de personajes que acompaña a Shulk aportará gran riqueza al argumento, ya que sin escapar de los tópicos, sobresalen por sí solos con gran personalidad y carisma. Xenoblade destaca por la libertad que se da al jugador para desarrollar a su ritmo la aventura. Durante el juego y desde el primer momento visitaremos grandes escenarios como ciudades o paisajes naturales, en los que perdernos durante horas explorando o ayudando a las gentes de Bionis. En todo momento sabremos a dónde ir para continuar la historia, pudiendo hacer un alto en el camino para completar misiones y subir de nivel. Además, ganamos experiencia por toda clase de acciones, no solo combatir, como terminar misiones, descubrir zonas del mapa o conseguir logros. Los enemigos estarán dispersos por los escenarios, decidiendo nosotros mismos si combatir en batallas en tiempo real. En combate, los personajes cuentan con un ataque automático básico con el que atacarán regularmente dependiendo del rango de ataque y distancia del enemigo. En manos del jugador queda el uso de las artes del personaje y el uso estratégico de las mismas, que tras usarlas requerirán de un tiempo para volver a activarse. Cada personaje cuenta con un arte personal que normalmente se rellena con los ataques automáticos. En el caso de Shulk, su arte personal es usar las habilidades de Monado, indispensables contra los Mechon y que permite a los aliados dañar a estas máquinas. Tan importante será el daño de las habilidades como los efectos secundarios. Así, será fundamental dominar efectos como el aturdimiento para paralizar enemigos unos instantes. Antes, alguien debe desprotegerlo primero y otro derribarlo. Normalmente un personaje no cuenta con todas estas habilidades, por lo que la composición y trabajo de equipo será muy importante. Los dos aliados controlados por el juego, por norma, tienen un buen comportamiento, aunque se echa en falta definir algunas normas simples. Cada personaje tiene un rol totalmente distinto en combate, así Shulk se centra en ataques laterales y por la espalda, pero para ello necesita que el enemigo no le enfoque. Así nace el papel de tanque, o personaje que atrae la rabia del enemigo para recibir golpes, y que se complementa a la perfección con un curandero. Con el desarrollo del juego obtendremos personajes muy diferentes que nos ofrecerán la posibilidad de plantear estrategias diversas según el enemigo, pudiendo el jugador manejar a cualquiera directamente. Además, se premiará la diversidad de equipo y no utilizar siempre a los mismos, ya que entre todos mantienen niveles de afinidad que nos permitirán desbloquear conversaciones muy curiosas entre pares de personajes. La afinidad subirá en combate mediante acciones que requieren estar atento a la pantalla y pulsar un botón, así como curando a un compañero o sacándole de un estado negativo, entre otras. Estas acciones de compañerismo subirán la barra de grupo en combate. Estando al máximo, nos permite realizar un ataque en cadena por turnos de cada uno de nuestros personajes. Dependiendo de la afinidad entre ellos, se aumentarán los turnos hasta un máximo de 15, pero no está todo dicho en los combates, ya que Monado permite a Shulk
ver el futuro. Aparte de las consecuencias argumentales, en estas batallas veremos visiones de ataque potentes que acabarán con un personaje, y se nos dará un tiempo limitado para cambiar el futuro, como proteger al compañero con barreras, aturdir al enemigo, hacer que enfoque a otro aliado o potenciar la velocidad para una posible evasión. Las posibilidades en combate son muchas y el sistema planteado resulta muy ameno y adictivo. Durante el juego se introducirán nuevas variables, pero será todo fácil de aprender gracias a unos buenos tutoriales que explican todos los lances del juego. Todos los personajes suben de nivel aunque no combatan, y utilizaremos puntos ganados para mejorar las habilidades de cada uno de ellos, y así hacerlas más fuertes o que se recarguen antes. Los personajes también cuentan con poderes únicos que les otorgan distintos beneficios y que se reparten en 3 ramas que nosotros elegimos desarrollar. Estos poderes pueden compartirse con los compañeros, pero dependerá de su grado de afinidad cuántos pueden llegar a combatir. El equipamiento de personajes es el típico que compramos en tiendas u obtenemos de enemigos, con la peculiaridad de que cada pieza cambia el look del sujeto, habiendo prendas muy curiosas. Además, algunas piezas permiten acoplar gemas que suben atributos del personaje u otorgan beneficios especiales. Estas gemas podemos encontrarlas o crearlas nosotros mismos con minerales que recogemos. Sin entrar en mucho detalle, pues es algo complejo, el refinado de gemas puede marcar la diferencia en combate, ya que podrán aumentar hasta niveles insospechados las habilidades en combate, y de la eficacia del refinado también depende la afinidad entre nuestros personajes. El mundo de Xenoblade Chronicles es posiblemente el más grande que hemos visto, no solo en Wii, sino en consolas HD también. Los escenarios son inmensos y numerosos, repletos de diversa fauna animal, y con un gran componente de exploración y zonas secretas. Prácticamente todo lo que vemos en pantalla puede visitarse. Las misiones, que superan la cifra de 400, son adictivas y escalonadas, y se facilita su ejecución gracias a varios marcadores que hay en los mapeados y que nos permiten transportarnos de un lugar a otro instantáneamente. Gracias a esto, a sus objetivos normalmente sencillos y a que nos invitan a explorar a fondo el juego, se hacen variadas, como conseguir objetos que recogemos o que dejan los enemigos, encontrar a determinados personajes o acabar con enemigos comunes o especiales. Las misiones, aparte de subir nuestra afinidad, permiten completar una finigrama de relaciones entre todos los personajes no jugables que encontramos durante el juego. El completar esta red y mejorar la relación entre personas nos desbloqueará mejores misiones y mejor afinidad con un poblado concreto. También mejorarán los objetos que los personajes con nombre propio nos ofrecen por trueque en todo momento. Los personajes siguen rutinas sencillas en su ciudad y normalmente se encuentran a horas concretas. En el juego el paso del día es importante y podemos cambiar la hora a nuestro antojo, cambiando así los personajes, enemigos y activándose eventos especiales en determinados lugares. Lo único que se echa en falta en la consecución de misiones es un bestiario para localizar mejor a los monstruos, pues los escenarios son enormes. Completar todo el juego también incluye la reconstrucción de una ciudad, una coleccionpedia que recompensa por encontrar todos los objetos de una zona y un registro de logros y hazañas. Con tantas cosas por hacer, nos encontramos 2 juegos en uno. La historia principal se estima en unas 70 horas, pero cada jugador imprime un ritmo distinto y las 200 horas son fácilmente alcanzables si nos implicamos con las misiones del juego. Mencionar que el juego admite control con mando clásico, el cual recomendamos por el manejo de la cámara y la jugabilidad tradicional del título. Pasando al apartado técnico, nos encontramos ante el juego que más esfuerzos realiza en Wii. El resultado son escenarios gigantescos, tan explorables como bellos, y llenos de detalles, que nos harán parar a deleitarnos la vista. La vida en las ciudades y el ecosistema de los paisajes también es palpable y digno de admiración. Por contra, se han sacrificado otras cosas. Los modelados y animaciones de personajes son muy mejorables, sobre todo en el aspecto facial, y algunas texturas son algo pobres. Y aunque durante el juego no hay grandes cargas, sí las hay en el menú, pudiendo resultar molestas, además de algo de popping en los escenarios y bajadas ocasionales de frames en combate. En todo caso, lo bueno compensa a lo malo, y pocos estudios se han atrevido a explorar tanto la sobremesa de Nintendo. La banda sonora es magistral
y de las que marcan época, con compositores japoneses tan afamados como Yoko Shimomura o Yasunori Mitsuda, que han trabajado en las mejores sagas RPG. Nos encontramos una composición musical muy variada que ambienta espléndidamente nuestro recorrido por los escenarios, ya sea de día o de noche. Nos sumerge en las batallas con temas muy rítmicos y nos pone los pelos de punta en los momentos de más tensión del argumento. En el doblaje hemos sido afortunados, no solo por poder elegir entre el japonés o inglés, sino que ambos son de gran calidad. El inglés aporta más seriedad, pero el japonés nos sumerge en una experiencia más anime y dramática. Tras Baten Kaitos, Monolith Soft nos deja otra obra maestra de los RPG. Xenoblade Chronicles se convierte en el mejor RPG de Wii y compite directamente por ser el mejor de la generación con los disponibles en PlayStation 3 y Xbox 360. Sus logros son muchos y su mundo abierto deja en evidencia a grandes sagas y otros RPG de la generación en alta definición. Por si fuera poco, reúne lo mejor del RPG japonés con toques muy bien implementados de RPG occidental, haciéndose indispensable para todos aquellos fans del género y los que gusten de juegos repletos de misiones y gran duración al estilo MMO. Si estabas esperando el regreso de Link para desempolvar tu Wii, no esperes más y embárcate en la mejor aventura de la consola hasta el momento.